Muy bien, queremos hablar de la pandemia porque en las últimas 24 horas el Ministerio de Salud reportó 144 fallecidos por COVID-19 y contabilizó 23.254 nuevos casos. Según el gobierno, el país está viviendo un descenso luego de haber alcanzado el pic el 11 de febrero. ¿Qué opinan los expertos? Lo vamos a conversar esta mañana junto al doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctor, ¿cómo está? Un placer, buenos días. Buenos días, Natalia. Doctor, bueno, es una buena noticia la que dio ayer el ministro de Salud. Aparentemente alcanzamos el pic, voy a citarlo textualmente. Consideramos que el pic lo tuvimos el 11 de febrero y que hoy estamos viviendo un descenso. ¿Concuerda usted con esa sensación de que ya pasamos lo peor, al menos de la variante Omicron? Sí, concuerdo con esa observación. Estuvimos varios días con un número elevado de casos, algunos días más, unos menos, y hay una tendencia al descenso que ojalá se mantenga. Esto por lo demás es lo mismo que ha ocurrido en otros países que han tenido circulación de variante Omicron, donde se ha observado un ascenso bastante rápido y también una caída rápida que ojalá que ocurra en nuestro país. Doctor, ¿y por qué por el otro lado estamos viendo la cifra quizás, o cifras muy dolorosas que tienen que ver con las muertes? 144 en las últimas 24 horas. Hace algunos días reportaron más de 200. ¿Cómo se condice, sabiendo que Omicron, por lo que conocimos sobre todo al principio cuando llegó esta variante a nuestro país, supuestamente era menos letal? De todas maneras estamos informando cifras de fallecidos que son altas. ¿Cómo se puede interpretar ese dato? Claro, lo que pasa es que en el pasado nosotros nunca llegamos a tener estas cifras, ¿no es cierto?, de nuevos casos diarios, ni de casos activos. Ayer estábamos con más de 130.000 casos activos, nunca en el pasado tuvimos eso. Y a pesar de que el porcentaje de las personas digamos, de este número de infectados que termina hospitalizado en unidad de paciente crítico y en ventilación mecánica y que eventualmente puede fallecer es mucho más bajo, de todas maneras, debido al alto número, igualmente entonces resulta un número desafortunadamente alto de personas que fallecen. Pero porcentualmente, si usted quiere, las tasas de letalidad que tiene esta variante en personas vacunadas en particular es muy inferior a la de situaciones previas. Por ejemplo, no sé, a comienzos del año 2021, alrededor de un 10% de las personas terminaban hospitalizadas, ¿no es cierto? Y muchas hay en un paciente crítico y en ventilación mecánica. Actualmente menos del 1% terminan en una situación como esa, pero como le digo, es un tema numérico. Claro. Ahora, doctor, hablando también de otra cifra dolorosa, que es la cantidad de pacientes internados en las unidades de pacientes críticos, sabemos que la mayoría es mayores de 70 con enfermedades. ¿Cómo cuidamos a esa población que en su mayoría está vacunada, entendiendo, por ejemplo, que conviven con niños y los niños van a regresar eventualmente a las clases presenciales en un par de semanas? ¿Qué se puede hacer en una familia donde conviven dos realidades tan distintas en cuanto a la variante Omicron y el daño que hace en los mayores y en los menores? Bueno, es importante destacar en primer lugar que un alto porcentaje de las personas que terminan en la unidad de paciente crítico no han recibido vacuna o no han recibido su esquema completo de vacunación. Así que aquí ya hay un primer mensaje, ¿no es cierto?, muy importante, especialmente para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que reciban su vacuna y completen su esquema. Ya estamos en cuarta dosis en ese grupo etario. En el caso de personas con enfermedades crónicas, personas mayores, ¿no es cierto?, mantener en general las medidas de autocuidado que hemos comentado y muy importante todo el núcleo familiar, ¿no es cierto?, las personas que los rodean deben estar también con sus vacunas al día. Este es un efecto capullo, si usted quiere, que nosotros protegemos, ¿no es cierto?, a la persona más vulnerable dentro del domicilio, estando todos vacunados, incluyendo a los niños que ya están recibiendo sus vacunas. Ahora, doctor, ¿a qué se debe la baja de los casos, este ascenso tan alto y esta caída que estamos viendo? ¿Tiene que ver con la vacunación o tiene que ver con la circulación del virus, que de alguna manera se da este efecto de rebaño que hablamos alguna vez al principio, sobre todo de la pandemia? Probablemente hay un poco de todo. Nosotros en nuestro país tenemos una alta tasa de vacunados, todavía quedan un número importante, de todas maneras sin hacerlo, pero alta tasa, y eso hace, ¿no es cierto?, que muchas menos personas sean susceptibles a infectarse. También debido al alto número que se produjo, ¿no es cierto?, se infectaron también muchas personas que ya quedaron protegidas con inmunidad natural. En
Entonces, todos estos factores explican, ¿no es cierto?, que estemos llegando ya a este pic, que en otros países probablemente se alcanzó más rápido todavía, precisamente porque no existían muchas medidas de autocuidado. Acá, como la hemos mantenido, a lo mejor ha sido más lento en alcanzarse este pic, ¿no es cierto? En otros países se produjo una infección masiva, simultánea de muchas personas. Pero en el fondo tiene que ver con lo que usted señala, tiene que ver con que entre vacuna y el número de infectados se va logrando que un alto porcentaje de la población ya no es susceptible a infectarse y por lo tanto los números comienzan a bajar. Doctor, y en ese sentido, ¿será momento que Chile tome medidas como se está tomando en otros países? Por ejemplo, en Inglaterra, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, va a eliminar de hecho el aislamiento obligatorio, la cuarentena para los casos de COVID-19, y ya sabemos que en varios países de Europa la mascarilla, por ejemplo, en espacios públicos no se usa. ¿Cuándo va a ser el momento de que en Chile podamos tener una medida así, entendiendo que eventualmente este pic ya pasó, hay alta tasa de vacunación y también una circulación importante del virus? Me parece que no es el momento de hacerlo todavía, lo vamos a tener en su momento. Cuando esta enfermedad se torne ya endémica, naturalmente vamos a volver a la situación habitual, ¿no es cierto? O parecida a lo habitual, quizá en ciertas circunstancias vamos a seguir usando mascarillas, pero por ahora no me parece un buen mensaje, ¿no es cierto?, de liberarnos de esta medida de autocuidado cuando todavía estamos con más de 130.000 casos activos, más de 20.000 nuevos casos diarios, muy superior a lo que fueron los peores momentos de la pandemia, más de 1.000 personas hospitalizadas en unidad de paciente crítico por COVID-19. Así que no es un mensaje apropiado, me parece, en este momento. De hecho, en el mismo Reino Unido, ¿no es cierto?, hasta la reina Isabel en este momento está con COVID-19, que ojalá que se recupere prontamente, pero todavía no es una situación que esté controlada y no me parece un buen mensaje en este momento de implementar. Doctor, y volviendo a las cifras, ¿qué credibilidad podemos darle? No por querer de alguna manera cuestionar a las autoridades, sino más bien por la cantidad de exámenes de antígenos que propiamente las personas se están haciendo sin ser reportados. Hay muchos casos, uno conoce, de gente que tiene COVID-19, pero no está siendo cifrada porque no se han hecho un PCR, por ejemplo, sino que el antígeno de frentón les sale positivo. ¿Estamos realmente descendiendo o puede ser que haya una cifra que no conocemos y que no es real? No, definitivamente el número de nuevos casos que estamos teniendo en Chile no está reflejado en esas cifras. En primer lugar, porque muchos casos son asintomáticos o con mínimos síntomas y no logramos detectarlo. También existe un poco de lo que usted señala, de personas que se autotestean y no lo reportan, precisamente a lo mejor para no tener que hacer el aislamiento o no tener la limitación en su base de movilidad. Pero con todo, finalmente, las cifras que tenemos nos muestran por lo menos las tendencias. Quiero señalar que de los casos diagnosticados, ¿no es cierto?, por ejemplo, el día de ayer, de los 23.000, más de 5.000 se diagnosticaron con test de antígenos. O sea, no necesariamente todas las personas tienen que hacerse un PCR, pero que ojalá esto sea conocido por la autoridad, ¿no es cierto? Las personas pueden llamar a la Seremía, ¿no es cierto?, para autonotificarse, ¿no es cierto?, y queda registrado, y eso es muy importante para tener esa información estadística. Oiga, doctor, y bueno, ya la próxima semana los niños van a entrar a las clases presenciales. Quisiera preguntarle por este gallito que se ha dado entre las autoridades, el Ministerio de Educación, de Salud, versus, por ejemplo, el Colegio de Profesores. No lo quiero llevar al ámbito político, por supuesto, sino que más bien a su opinión como experto. Tiene que ver principalmente con este gallito que se está dando por el tema de los aforos. Todos sabemos el daño de que los niños no vayan a clases, eso lo hemos visto durante los 2 años anteriores. Pero ¿qué pasa con esto de no tomar en cuenta los aforos en las salas de clases? ¿Es una buena medida, entendiendo que puede haber un sector, por ejemplo, con 40 o más de 40 alumnos en una sala encerrada? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, el escenario que estamos viviendo en la actualidad es completamente distinto de lo que ocurrió hace un año. Tenemos un alto porcentaje de la población adulta, estamos hablando de sus profesores, los funcionarios administrativos, esos colegios ya están con su vacuna y su esquema completo. Muchos de los niños ya también lo tienen o están avanzando en ello. De tal manera que el riesgo, ¿no es cierto?, de adquirir enfermedades, especialmente enfermedades graves, es muy inferior. En los colegios se van a mantener todos los protocolos, ¿no es cierto?, de uso de mascarilla, de aseo frecuente de manos, de ventilación,
El aforo sería lo único que ya nos estaría indicando, ¿no es cierto? Porque también se ha hecho bastante complejo, ¿no es cierto?, este tema de ir alternando, un grupo de niños sí, otros no, unos que están conectados vía remota, simultáneamente con los que están presenciales. Hay un tema práctico ahí, así que yo estoy de acuerdo con esa medida, entiendo la aprehensión, digamos, de algunas autoridades, ¿no es cierto?, pero particularmente los mismos padres, digamos, ya están bastante esperanzados con esta noticia de que puedan volver a sus actividades que son tan necesarias, ¿no es cierto?, y que, tal como usted lo señalaba, han producido un daño enorme, no solo en términos de conocimiento, sino que de habilidades sociales, interacción y otras situaciones. Así que yo estoy completamente de acuerdo con el retorno presencial 100% en las actividades educacionales, tanto a nivel escolar como a nivel de la educación superior. Muy bien, doctor, muchas gracias por esta conversación con Tele 13 AM y ojalá que ese pic de verdad haya pasado por el bien de todos nosotros. Que esté muy bien, que tenga buen día. Buenos días, Natalia.